Hola Juan. Ahí estás muteado, no te escucho. Ahora sí, ¿todo bien? Ahora sí, ahora sí. ¿Todo bien y vos? Todo bien, Sole, por suerte. ¿Pudiste Acá entrar andamos. bien? Sí, 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 sin Sí, problema. algunos me estaban escribiendo de que estaban por entrar. Genial. Che, escúchame, dejé preparado el caso clínico como una especie de introducción Perfecto. y Sí, después la sí, actualización. Listo. sí, Dale. sí, perfecto. Vos disparás con el caso clínico y después, no sé qué tenés armada, medio una actualización. Sí, una mini actualización. Eso, eso. Le dije a Silvia, viste que Silvia Concechini hace muchos años, sí, hace cerca de 30 años atrás, ellos habían visto una enorme cantidad. Hola Ali, de pacientes, me dijo, bueno, que se re lamentaba, pero justo en este horario da clases en la Católica. Me dice, La no puedo católica, sí. estar porque justo en el mismo horario doy clase en la Católica. Me dice, si no me resumaba. Digo, bueno, todo el que se quiera Eh, sumar era bienvenido. sí, tengo, ahí estuve hablando con Silvia esta semana. Viste, renuncié a la cátedra después de 18 años. ¿Vos renunciaste? No. Tengo un quilombo laboral acá medio heavy y no pude Bueno, no, acomodar sí, los viste que a horarios. veces hay que priorizar. Claro, tal cual. Y justo hablé con Silvia, agradeciéndole de todo. La confianza, etcétera. Así que Tantos años, nene, es una cosa impresionante, casi 20 años en la cátedra. casi 20 años, tal cual. Desde R1 Infecto, en Claro, San ay, Juan. sí, tantos años. Pero bueno, a veces pasa. Igual ella no está más en la cátedra, ¿o sí? No, no, No no. está de nada, digo, yo sabía que ya como jefa de cátedra no estaba, Sí, pero o sea, me parecía me que no estaba de nada. llamó, no, me llamó la atención que no la hayan puesto como profesora tipo visitante, algo así, que No, todavía no salió, no, hace 2 años, creo. sí, me parece que O el sí, año pasado ya no estuvo, claro. sí, fue 2022, sí, 2022 que agarró la cátedra Marisa. Ay, sí, sí, tal cual. Bueno, ahí se incorporó Diego también. Hola, Diego. No sé si están, si nos Sí, escuchan están, o si no lo han Hola, puesto. ¿cómo te Bueno. va? Hola. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. Bueno, bueno, genial. Gracias por conectarte, porque empezamos con todas las actividades, bah, todos, pocos paramos en el verano. Habremos parado sí, algunos sí, sí. días, pero mucho no paramos. Sí, Así sí, que el bueno. verano estuvo ¿Eh? pesado el verano con estuvo pesado el verano con el dengue, o está todavía. Sí. Está, Muchos casos ustedes en Bahía también. Diego Mauricio es infectólogo de Bahía Blanca. sí, 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 sabía. Y bueno, no, en Bahía la novedad fue que empezamos a tener casos autóctonos. Tuvimos 6 casos hasta ahora. Y bueno, era algo que se iba a venir porque ya sabíamos que teníamos el mosquito hace ya 7 años. Y bueno, era esperable con los casos que están ocurriendo en todos lados y la movilidad de la gente que tengamos Claro, autóctonos. claro. Sí, ni hablar. ¿Localizados o en algún, o diseminado por la ciudad? No, 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 en distintos barrios. Sí, Bien. más o menos el 40% de los barrios de la ciudad tienen AEDES. Ay, mira, Ah, bien. Mirá, un ya te estás montón. recuperando ahí después del temporal. Pues yo estuve en enero en Bahía. ¿En enero? Ah, Ah, ¿anduviste por Sí, acá también en Saavedra o no? sí, el mismo Eh, día. no, Hice porque me Bahía, Saavedra. contó Fabiana Hall, que es una médica Claro. otorrino de acá, que va a hacer guardias allá. Así que por eso me enteré un poquito. Sí, 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 sí. Que habías Estuve, estado por allá. Me dice, ay, vi un infectólogo que conoces. Te digo, somos pocos los infectólogos, como que nos conocemos casi todos, te digo, de nombre al casi, menos. Bueno, casi, ahí casi. se está empezando a sumar todo el mundo. Se abrió la app, parece. Buenas tardes a todos. Somos un montón acá. Hola Ali, que te vi que escribiste y no te había contestado. Sí, que no puedes hablar porque no tenías el micrófono bloqueado. Bueno, pero seguimos por el chat, no hay ningún problema. Bueno, la doctora Leticia Solís Méndez ¿no? Después se van presentando en el chat desde qué lugares nos están escuchando. Así sabemos un poquito desde dónde están.
Igual era un tema que dije, mirá qué usado Juan, ¿eh? Para animarse a hablar de esto que hace rato que nadie habla. Muy, muy bueno. Para Juan por ahí que lo conoce un poco menos, algunos de los que están acá ya hace rato que lo conocemos, este es el cuarto año que hacemos estos Ateneos y, y bueno, los hacemos hace una vez por mes, de marzo a diciembre todos los años. Así que, y parvovirus no, hemos repetido varios temas, y parvovirus es un tema que nunca habíamos hablado. Bueno, mira, ahí está Cristian Saavedra de Bolivia, de Cochabamba. Bueno, bienvenidos a todos, buenísimo. Ahí esto va a través de la aplicación, Pedro Pesac hace un recordatorio a través de la aplicación. Mira, Rocío Fernández Alipi también de La Plata, así que bueno, bienvenidos a todos para escuchar un poquito. José Álvarez de Adolfo González Chávez, buenísimo, de todos lados. Bueno, y a través de la aplicación de muchos lugares de Latinoamérica, mira, desde Santa Cruz, Bolivia también. La gente de Bolivia, de Colombia, muchas veces de Paraguay, algunos de Uruguay, más allá de todas las provincias de la Argentina, se han sumado a estos Ateneos. Así que bueno, Rocío Elías, desde Córdoba Capital. Buenísimo, Rocío. Bueno, después le vamos a estar preguntando a Juan Pablo a través del chat las preguntas que quieran. Soy González Chávez también. Nos van a ir contando un poquito. Así, así nos sacamos todas las dudas. Tratamos siempre de empezar a horario para respetar primero al disertante, que se toma este tiempo en forma absolutamente gratuita, como digo en todos los Ateneos. Eh, Todos estamos acá en forma gratuita para seguir aprendiendo un poquito más sobre enfermedades infecciosas. Y bueno, y hoy tenemos a Juan Pablo Estañaro, un colega que nos conocemos también hace muchos años. Él es un médico infectólogo, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y es director provincial de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenido, Juan. Para nosotros es un gran honor tenerte acá acompañándonos y compartiendo un poco este tema que, como decía recién, es un tema que hablamos poco. Por ahí no hablamos tanto de este tema los infectólogos, hablamos de muchas cosas. Acá hay infectólogos, médicos clínicos, generalistas, así que no es solamente para infectólogos estos Ateneos. Y la idea por ahí es que Juan haga una exposición. Él va a exponer un caso clínico y posteriormente una breve actualización para no extendernos. Nunca tratamos de pasar la hora, así no se nos hace largo para todos porque apremia siempre el tiempo. Así que, Juan Pablo, bueno, bienvenido y bienvenidos a todos ustedes de todos estos lugares que fueron poniendo que están presentes. Bueno, gracias Soledad por la invitación, gracias a todos los que están conectados, tomándose un ratito de esta tarde de martes para escucharme. Bueno, como me dijo Sole, yo soy médico infectólogo, nos conocemos hace rato, cátedra de infecto, algunos cursos que hemos compartido en la ciudad de La Plata, pero me encanta tener gente de leerlos y escucharlos de otros lados de la provincia y también del país y de Latinoamérica. Eh, Voy a presentar, a ver si puedo Y en presentar. compartir pantalla, tal cual. Sí, ahí está. Ahí están, deberían estar viendo mi pantalla. ¿Estamos bien? Perfecto. Por ahí si querés Bien, en modo presentación, ahí está, lo vemos un poquito más grande, excelente. listo. Bueno, les reitero el agradecimiento por estar. Y bueno, bien dijo Sole, el tema un poco que había elegido era parvovirus. Pongo la enfermedad o sea, le pusimos con título con Sole, porque la verdad que sí, realmente es una enfermedad que está por ahí olvidada, que pasa desapercibido entre el subgrupo de médicos infectólogos, médicos clínicos o médicos de atención primaria, pero sin embargo tiene mucho, o mejor dicho, tiene poco de muchas enfermedades al mismo tiempo.
Como dijo Sol, le voy a iniciar la presentación con un caso clínico. Esto es un caso clínico real. Para que tengan una idea, yo me formé en San Juan de Dios, acá en la ciudad de La Plata. Me tocó rotar 2 meses por la sala 9 del Hospital Muñiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realmente me terminó de abrir la cabeza un poco para hacia el lado de las enfermedades infecciosas más tradicionales. Estábamos en el Muñiz cuando vimos el primer caso o la primera sospecha de un caso de dengue autóctono de la región de Catamarca en el brote del 2009, donde nos empezó a alertar el doctor Tomás Orduna en todas estas otras ramas de enfermedades que nosotros solamente leíamos y no las veíamos prácticamente. Bueno, yo voy a pasar muy rápido el caso clínico. Le estoy diciendo esto más o menos año 2006, 2005, 2006. Se entiendan un poco la situación compleja que estábamos viviendo en ese momento con muchos de los pacientes que no tenían un seguimiento adecuado y el tema de las adherencias a la medicación. Bueno, esta era una mujer de 26 años de edad, HIV positiva, que consultaba por astenia, disnea progresiva, que continuaba hasta clase funcional 3, y palpitaciones. Todo este cuadro tenía un mes de evolución. Cuando le hacíamos la anamnesis dirigida, negaba sangrados visibles, era oriunda de Asunción, Paraguay, tenía una enfermedad diagnosticada 2 años antes, durante el transcurso de su quinto embarazo, que no tenía ni seguimiento ni tratamiento en su país de origen. Negaba enfermedades marcadoras, negaba tabaquismo, negaba consumo de alcohol o drogas ilícitas. 5 embarazos, 5 partos, ningún aborto y ninguna complicación durante sus embarazos. La evaluamos al ingreso. Esto, recuerden que, bueno, para los que no saben, en la sala 9 recibimos los pacientes, o reciben los pacientes, perdón, ya una vez que lo evalúa la guardia, 150 de tensión arterial, 100 de latidos cardíacos, 16 ciclos por minuto respiratorio, con una temperatura auxiliar de 36,6 grados centígrados. Obviamente tenía una palidez mucocutánea, candidiasis oral y resto del examen físico sin particularidades. Al ingreso, esto nosotros lo estábamos ya evaluando en el momento de la evaluación casi inicial en la sala 9. 3,5 de hemoglobina, 10% de hematocrito, 381.000 plaquetas, 7.000 blancos, TGO, TGP normal, FAL para el valor que usaba el Muñiz levemente elevado, LDH levemente elevado, el perfil lipídico, ahí lo tienen presente, BDRL no reactiva, y si era llamativo, 15 CD4 con un 3% en lo que era el recuento del Muñiz. Se caracterizaba en general, a diferencia de lo que nos pasaba a nosotros en San Juan de Dios, de tener relativamente rápido los recuentos de linfocitos CD4. Obviamente, si voy muy rápido, les pido que me frenen. Tengo la costumbre de hablar rápido, les pido disculpas. Te avisamos, te avisamos. Vale, gracias. Al ingreso, bueno, 2,8 de hemoglobina, 8,3 de hematocritos, 4.100 blancos, 164.000 plaquetas. La radiografía de tórax, un índice cardiotorácico más de 0,5, el resto sin particularidades. Cuando nosotros lo evaluamos, hacemos la consideración diagnóstica inicial de anemia severa en paciente VIH, consideramos siempre como cabeza de nuestros diagnósticos diferenciales los trastornos oncohematológicos, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, pero también así otras causas infecciosas, pensando por ahí en infiltración de la médula ósea, el mismo VIH, micobacteriosis diseminada, histoplasmosis, neumocistosis, Epstein-Barr citomegalo. Acá voy a hacer la aclaración, lo del parvo B19 en ese momento lo había planteado el doctor Orduna. Nosotros, a los residentes que estábamos haciendo la evaluación, no se los pasó por la cabeza. Y bueno, sepsis bacteriana. Y también, que no aplicaba en este caso, causa medicamentosa, la vieja acidobudina como causante de anemia,
anfotericina, ganciclovir, foscarnet o las sulfas como grupo. Bueno, un recordatorio a uno de mis grandes maestros, además pariente, el doctor Jorge Contarelli, en la vieja sala 12 de infectología. Siempre nos hacíamos la pregunta de qué solicitamos en esta situación clínica. No sé, Sole, si tienen costumbre ustedes de discutir esto Sí, verbalmente. podemos ir preguntando qué se les ocurre y a través del chat nos van contando a ver qué se les ocurre ante esta situación, solicitar como estudio complementario. A ver, ¿a alguien se le Exacto, ocurre? ¿Se animan? En general siempre la gente se anima, estos son ateneos súper relajados, no, mejor. no, no estamos en exposición ni nada ni bajo presión de ningún tipo, a ver quién se le ocurre. Ay, Laurita había entrado que no la había Ponemos de saludado. vuelta. Saluda a Laurita Espadaro. Hola Bueno, Sole, hola a todos. Por suerte me pude volver a incorporar. Cambiamos de Bien, día el Ateneo y eso me facilitó las cosas. bienvenida Así que bueno, ¿cómo estás, Lauri, qué Laura? bueno, qué bueno. ¿Cómo andas? Eh, Bueno, acá Diego bueno, Mauricio y Bahía Blanca, ay, perdón, Lauri dice tomografía de no, tórax, abdomen, médula ósea para patología y cultivo, debe ser una punción, una biopsia. Ujú, bien. Lauri, si ahí Alice Beatriz ¿querés que está lo hablando diga de o que lo hemograma escriba? por hematología. sí, tal cual. No, nosotros por ahí, una cosa que se me ocurre es que el paciente tiene un hemograma bastante conservado, excepto la parte de rojos. Entonces, por ahí solemos en estos pacientes estudiar tubo digestivo, anemia por pérdidas. Bueno, no se me hubiera ocurrido tampoco pensar en el parvovirus de inicio, pero bueno, por ahí el citomegalo sí hemos visto, tuvimos un caso justamente de una paciente muy complicada de la parte digestiva, con mucha hemorragia digestiva, y terminó siendo una infección por citomegalo, así que al haber tanta anemia, yo creo que una de las cosas que hubiéramos hecho seguramente es estudiar las pérdidas. Bien, perfecto. Sí, yo comparto las estrategias diagnósticas, por ahí también consideraría la cuestión que está hablando Laura del estudio del aparato digestivo. Hemos visto acá en la ciudad de La Plata, por lo menos tengo en la cabeza 2 o 3 pacientes con histoplasmosis diseminadas gastrointestinales, Ajá, que mira. lo primero que tradujo la enfermedad fue hemorragia digestiva. Terminó haciendo una laparotomía, o terminó en una laparotomía complicada, bueno, casi 6 meses internado, pero sí comparto lo de Laura, la parte del estudio de pérdidas inicialmente. Yo también, y también, digamos, a ver, pongo un poco en situación en autos. En el año 2005, por lo menos si esto nos hubiese ocurrido en el San Juan de Dios, no teníamos tanta facilidad para hacer una tomografía de abdomen y de tórax, como plantea Diego. El San Juan de Dios creo que tuvo el primer tomógrafo a partir del 2010 o 2012, por ahí, no me acuerdo. Y así tampoco era tan fácil conseguir las endoscopías. El Muniz tenía mayor facilidad, pero bueno, eh, eso era lo que nos pasaba a nosotros. Y también, bueno, comparto lo de Rocío, que, perdón, solo que estoy leyendo también el chat, Sí, sí, perfecto, comparto, sí. Los comparto lo de ejecutivos. Rocío, lo de los hemocultivos. Principalmente estamos hablando de gérmenes de lento crecimiento que van en medios de cultivos especiales. eh, Considerar perfectamente los hemocultivos para bacilos ácido alcohol resistentes y para hongos. Bueno, perfecto. Más o menos la estrategia diagnóstica inicial es el que plantean ustedes. La rutina de laboratorio con el perfil férrico, el extendido hematológico de sangre periférica con la función aspiración de la médula ósea, los hemocultivos. Por ahí el Muniz tenía mejor capacidad diagnóstica de bacteriología que la que teníamos en San Juan de Dios. Y vuelvo a decir, y acá hago el mea culpa, todo lo que es serología específica para parvo B19 fue
en su momento idea o sugerencia del doctor Tomás Orduna, serología para Epstein-Barr, antigenemia para citomegalo, entre otras serologías habituales. Bueno, Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí, Ali. Alice. Hola. Sí. Una pregunta al disertante. ¿Por qué se le ocurrió al doctor el parvovirus? ¿Por la anemia o porque había en la epidemiología algún antecedente de exantemática en la paciente? Por la anemia. Por la anemia. El doctor Orduna, a mi entender y después de haberlo conocido, es uno de los grandes clínicos infectólogos que los que tuvimos la suerte de compartir sala con él nos llamó la atención lo pragmático que era para tratar los pacientes y para hacer los diagnósticos. Por la anemia Coincido con su conocimiento clínico. es Absolutamente. brillante. Es brillante. Brillante. Vuelvo a decir, la mayoría de nosotros nos quedamos sorprendidos y lo único que hicimos fue transcribir las órdenes, pero la anemia disparó en él el pensar en parvovirus, ¿no? Ok, Bueno, 0,2% de reticulocitos, se seguía manteniendo la anemia y bueno, 88% de quick. Perfil férrico, la ferremia 270, elevada, transferrina 283, valores normales. La capacidad total de fijación de hierro de 359 dentro de valores normales. Y el índice de saturación de transferrina del 75%. En lo que son las serologías, por ahí lo que más nos llamó la atención, el cultivo de la médula ósea, tanto para micobacterias y hongos eran negativos, o mejor dicho, cerraron negativos. El Muniz tenía ya en ese momento el sistema Bactec 960 de cultivo rápido para micobacterias. Los hemocultivos para micobacterias negativos, gérmenes comunes también negativos. Y lo que era llamativo, que la serología para parvo, IgG e IgM no reactiva. IgG y IgM no reactivo, ok. Exacto. La punción aspiración de médula ósea, se observaba una disminución de los precursores de la línea eritrocítica con ausencia de elementos maduros y se observaban algunos precursores eritrocíticos aumentado el tamaño, lo que los hematólogos llamaban normoblastos gigantes. Esto también nos llama la atención porque en realidad esperábamos encontrar más infiltración, o mejor dicho, más compromiso de otras células, no solamente de la línea eritrocítica. Pero a los días se nos informa que la PCR para parvovirus vino positiva. Bueno, entonces el diagnóstico definitivo de este paciente fue el de crisis de anemia plásica transitoria por parvovirus B19 en personas conviviendo con VIH. Y acá es donde, haciendo una pequeña introducción, quería comentarlo, quería actualizar un poquito de parvovirus, cerrando un poco lo que es parvovirus en huéspedes VIH. Esto hasta ese Laura, momento, perdón que te interrumpa, Juan, antes de que empieces a sí, hablar de la actualización. ¿Alguien había visto esto? Más allá de que a Tomás se le ocurrió, digo, ahí preguntan además si la PCR fue en sangre o en la médula ósea. sangre, PCR en sangre. Sangre. ¿Alguien había visto una situación así? ¿Era la primera para la gran mayoría? ¿Alguien había tenido la experiencia previa de haber tenido un paciente de estas características? Había un jefe, un ex residente del Fernández que comentaron que ellos habían visto años atrás un paciente de parvo, es el doctor Javier Ricard, que para ese momento era jefe de residentes del Muniz, y bueno, cuando llega el diagnóstico, o mejor dicho, cuando Tomás empieza a contar o a considerar a parvovirus dentro de sus diagnósticos diferenciales, él comentó que había observado pacientes. Nosotros en el San Juan nunca
Habían nunca tuvimos tenido. la suerte de ver, no. No, Y porque sí aparte, habíamos visto algunos exantemas en la famosa quinta enfermedad en algunos niños en el hospital de niños en las rotaciones que, que hacíamos como pero no hay residentes. Pero inmunocomprometidos, decís. no, no, no en No, no, pacientes realmente pediátricos. a mí me sorprende mucho la situación, no sé si al resto de los colegas le pasa lo mismo y a partir de ahora la voy a pensar, pero realmente no es algo que se me venía a la cabeza, soy honesta, ¿eh? Sí, No, no sé, no, para mí es genial que nos cuente que existe esta posibilidad porque no es algo que esté dentro de los diagnósticos que uno piensa en el cuadro sindromático. bien, ahora lo que es importante de la actualización, hay una foto que para mí es clave en qué momento también considerarlo, porque hablamos de enfermedades exantemáticas y se nos pasa por la cabeza que, o mejor dicho, nos olvidamos que parvo puede producir un exantema palmoplantar. Entonces, dentro del diagnóstico, también ahora les va a llamar la atención una foto y va a saltar enseguida el diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, continuando con la presentación, esto, bueno, se ve mal la imagen, pero sería una anemia con reticulocitos bajos, con volumen corpuscular normal, dentro de las anemias de enfermedades crónicas, o sea, mejor dicho, dentro de su diagnóstico, las anemias de enfermedades crónicas, HIV, drogas o infiltración de la médula ósea. Pero bueno, la idea es actualizar un poco Parvo B19. No sé si saben que cambió el nombre a Eritrovirus B19. Tenemos dentro de la familia Parvoviridae y el género Parvovirinae. Actualmente se lo conoce como Eritrovirus B19. Eh, bueno, este es un virus ADN monocatenario, pequeño, no envuelto de cápsula icosaédrica. Acá me sale la cuestión de la docencia de la microbiología. El hecho de que sea un virus no envuelto nos habla de la potencialidad de transmisión y lo fácil que es que este virus se transmita y lo difícil que es eliminar este virus de los reservorios más que nada humanos, con distintas proteínas estructurales y proteínas no estructurales que juegan su rol en la fisiopatogenia de la enfermedad. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Hay cuatro genotipos con distintas cepas. Tienen una divergencia menor del 10%. Estos son divergencias muy, muy pequeñas. El genotipo 1 es lo que se conocía o lo que se conoce como B19. Es una enfermedad de distribución mundial de susceptibilidad universal que cursa de forma esporádica con brotes entre el final del invierno o inicio del verano. Yo no les puedo decir muy bien cuál era la fecha De de consulta. esta Ujú. consulta. Sí recuerdo que estaba bastante abrigado y hacía bastante frío, así que imagino que tiene que haber sido bastante en el invierno este caso. 3 vías de transmisión documentada: la vía respiratoria. Durante los brotes las tasas de ataque varían entre el 25 y el 50% de los casos. Los pacientes con crisis de anemia transitoria de infección persistente, perdón, son altamente contagiosos y acá tiene un rol muy importante el aislamiento respiratorio de los pacientes, que también se nos pasa muchas veces cuando estamos viendo casos de anemia transitoria en huéspedes HIV. Potencial transmisión vertical, potencial transmisión vertical, no, demostrada transmisión vertical con mayor daño fetal antes de las 20 semanas de gestación y también posible transmisión a través de transfusiones de hemoderivados, pero por suerte la viremia en donantes de sangre es baja. ¿Cuál es la prevalencia? Para tener una idea, obviamente esto aumenta a medida que aumenta la edad de la persona, llegando hasta el 85% en la población geriátrica, perdón, y con un 2 a un 15% en niños de 1 a 5 años de edad. Fíjense que la prevalencia en viremias de donantes es dependiendo la región o el país, con prevalencias como muy altas del 0,6% y como tan bajas de 3 cada 10.000 personas. En Argentina,
el 66% de las embarazadas ya tienen presencia de anticuerpos positivos contra parvovirus, pero tiene una tasa de seroconversión anual del 1,5% y una tasa de transmisión vertical del 33%. O sea, tenemos todavía mujeres embarazadas que cero convierten y lo más importante, que una de cada 3 mujeres va a transmitir esta enfermedad al producto de su concepción. No quiero aburrirlo mucho con la patogénesis de la enfermedad, pero sí es importante tener en cuenta que este virus utiliza un antígeno que es el antígeno eritrocitario P, que es el globócido, y en las células precursoras de los eritrocitos producen la infección productiva completa y en estas células inducen la apoptosis. Por eso es que en la punción aspiración de las médulas óseas se observa depresión de las células de la línea eritrocítica exclusivamente y no el resto de las líneas. También, cuando leemos parvovirus, lo vemos que están asociadas a otras enfermedades autoinmunes y acá hay que tener en cuenta el juego que el parvovirus puede tener en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por ahí las más asociadas es la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y alguna que otra dermatomiositis. Más que la patogénesis o que la fisiopatogenia, me interesa que se lleven este cuadro en la cabeza. Hoy que estamos, bueno, que el doctor Alicia habló de lo que está pasando en Bahía con el tema de dengue, yo veo este cuadro o esta imagen y lo primero que se me viene a la cabeza son todas las famosas enfermedades doble onda que nos usan en la cabeza. Siempre la primera semana con el síndrome febril agudo inespecífico y la segunda semana con sus manifestaciones típicas. Y si siempre miramos, obviamente esto responde a que la fiebre, la cefalea, las mialgias, la pirogenemia, responde a la viremia que tiene, en este caso, las enfermedades virales. Fíjense que la biología molecular, o mejor dicho, lo que es puramente la replicación del material genético, el dot blot, tiene criterios de positividad muy cercanos a lo que ocurre con la viremia de la enfermedad. Y obviamente la segunda fase se relaciona más con las manifestaciones inmunitarias. Está demostrado que la producción de inmunoglobulina G anti-NS1, que es esa proteína no estructural del parvovirus o del eritrovirus B19, se relaciona con cuadros relacionados a las artralgias. Más o menos durante la primera semana, diagnóstico predominante es a través de biología molecular. Posterior a la primera semana, diagnóstico serológico. Pero también está demostrado que se puede encontrar trazas del material genético del virus en médula ósea hasta meses después o posteriores a las crisis aplásicas. Así, ¿cuáles son entonces las enfermedades que generalmente produce este virus? Nosotros conocemos o ya escuchamos en huéspedes, en niños, huéspedes normales, la quinta enfermedad. Escuchamos hablar de las artropatías en los huéspedes inmunocompetentes adultos. Pero también recordar que tanto crisis de anemias aplásicas transitorias o las anemias persistentes como enfermedades ya sea agudas o crónicas, podemos observar huéspedes inmunocomprometidos y recordemos que el parvovirus se asocia al hidrops fetalis con la anemia congénita en caso de transmisión vertical. Hay un montonazo de manifestaciones de la enfermedad producida por parvovirus. Quiero que recuerden el síndrome papular purpúrico en guantes y calcetines. También, bueno, otras manifestaciones más atípicas como la trombocitopenia, la neutropenia o afecciones del sistema nervioso central o incluso hepatitis. Miren esta imagen. ¿A qué les hace acordar? No sé si se ve bien. Yo por lo menos en mi computadora la veo casi perfecta. Reconozco que esto no es una foto que yo saqué,
sino Ay, que lo no, te saqué de juro que yo un... no veo bien, no sé si alguien lo ve. No veo ¿No nada. ven la... ¿No ven? A ver, Bueno, yo para. lo que veo en la imagen es un exantema, eritema, tomáculo papular, eh, tipo roseoliforme, que Claro, afecta... palmas se me viene sífilis siempre. Exacto. Palmas y Ustedes ven plantas, esto, como que lo primero que pienso es sífilis. bien, es lo que a todos se nos viene a la cabeza cuando vemos palmo y plantar. Y recuerden que cualquier paciente en este estadio de la sífilis van a tener BDRL generalmente reactivas o positivas en un estadio sífilis secundaria, donde mayor producción de anticuerpos deberíamos tener. Sería muy importante tener en consideración eh, cuando estemos evaluando pacientes con sospecha clínica de sífilis y en esta situación la BDRL sea negativa. Es como vi esta imagen y dije, claro, está bien, la BDRL en este paciente fue negativo, no tengo las imágenes palmoplantares de esta chica, pero me quedé pensando cuántas situaciones que yo consideraba sífilis secundaria con BDRL negativa podrían haberse relacionado con parvo, ¿no? Más que nada aquellas que no tienen ninguna otra manifestación cutáneo mucosa, o sea, que no tienen una afección de la mucosa oral o de la mucosa genital o no tienen alopecia. Me llamó poderosamente la atención, no sé si el resto del público también. Sí, Nicolás, Sí, el eso, iba Sarabia habla a de eso. contar, sí, sí, Nicolás Carabia, sí, dijo que pensó lo mismo también. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, a ver, subirle un poquito de agua. En huéspedes inmunodeprimidos, perdón, pensar siempre en infección persistente. No solamente los huéspedes tipo VIH, como que estamos viendo acá, sino también algún otro tipo de inmunodeficiencias congénitas o trasplantados. Es muy importante porque para la neutralización de parvovirus es tan importante la producción de anticuerpos como el freno que la respuesta inmune celular hace o genera en, en la persona. Bueno, y obviamente la aplasia generalmente, como dije previamente, es pura de la línea eritrocítica. En lo que respecta a la coinfección entre parvovirus y VIH, eh, en muchos de los reportes se habla de tasas similares o incluso mayores que la población general, en algunos casos llegando hasta el 91%, y no estaría muy relacionado con el nivel de CD4 o con la presencia de anemia a priori. Lo que sí, aquí hay una cuestión un poquito distinto en lo que es el diagnóstico serológico de la infección aguda. Si bien tenemos distintas estrategias diagnósticas con distintas técnicas, hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta, enzimo inmunoensayos, el único que está validado hoy por la FDA es el enzimo inmunoensayo con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 99% para la IgM de parvovirus cuando sospechamos que el paciente tiene parvovirus. En general, como El resto nada. el resto, es igual, habitualmente la estrategia diagnóstica que tenemos es el ELISA, así que no debería haber Sí, inconveniente bien. con los diagnósticos. No sé si por ahí en algún laboratorio privado Hagan que inmunofluorescencia ha o alguna quedado, claro, hemoaglutinación. Realmente hace tanto que no lo solicito que no sé ni cómo viene, eh, exacto. Acá, pero por ahí. Ujú. acá en La Plata, la mayoría, por lo menos de los laboratorios que averigüé, ya El ELISA. usan ELISA, no usan más inmunofluorescencia Ok. ni hemaglutinación. Eh, y bueno, y siempre lo que es el diagnóstico serológico, como vimos en este caso en particular, tiene un valor bastante limitado en infecciones en inmunocomprometidos y en la afección fetal. Entonces, la alternativa es el diagnóstico por biología molecular. La PCR tiene altísima sensibilidad, con límite de detección de 100 copias aproximadamente por mililitro, y se puede utilizar en todos los líquidos que ustedes ven marcados con amarillo: suero, plasma, médula ósea, líquido amniótico.
placenta o tejidos fetales. Como dije previamente, recuerden que el material genético puede persistir incluso en huéspedes inmunocompetentes durante periodos prolongados en bajos niveles, más que nada en sangre. Bien, la anatomía patológica también tiene su valor diagnóstico. La biopsia de la médula muestra disminución o ausencia de precursores eritroides sin alteración de otros linajes. Y acá tenemos que tener el diagnóstico sugestivo con los pronormoblastos gigantes, que si bien son sugestivos, como dice la diapo, no son patognomónicas de la enfermedad e incluso suelen estar ausentes en pacientes con VIH. Fíjense, recuerden que en este caso en particular estos pronormoblastos estaban presentes y que fue lo que llamó la atención a los médicos hematólogos. Bueno, para digamos, el resumen del diagnóstico, perdón, Sole me mandó saludos, Fernanda Figueroa, le mando un gran abrazo, ex compañera de Reside, que está en Neuquén. Perdón, auditorio, hace rato que no la veo, Fer. Dentro del diagnóstico serológico se usa más que nada para huéspedes inmunocompetentes, ya sea la quinta enfermedad y en caso de las artropatías. Pero fíjense que ya cuando empezamos a hablar de trastornos meramente de la línea eritroide, se le da más relevancia a la biología molecular, ya sea por la hibridación de ADN o por la amplificación de ADN. Y ni hablar cuando estamos queriendo realizar diagnóstico en Lidrops fetalis, o lo mejor dicho, las infecciones congénitas. Bueno, en lo que es en esta coinfección, VIH y parvovirus, ya desde 1985 hay reportes en pacientes HIV positivos. El parvovirus se descubre en el 75 y se llevaron a cabo estudios prospectivos en pacientes HIV que tenían o no anemia. No hay, digamos, no hay mucha relación relación causal con todos los famosos criterios de causalidad entre anemia y parvo en huéspedes HIV, pero sí tener en cuenta que, primero, cuando fueron a evaluar CD4 y en pacientes con anemia, encontraron que la mediana de recuentos CD4 era menos de 50 células. O sea, estábamos hablando de huéspedes inmunocomprometidos severos. Y sí encontraron una relación entre la detección del parvo con valores de hematocritos extremadamente bajos. O sea, con menores de 24% de hematocrito encontraron un 17% de parvo B19 y con valores de hematocrito del menos de 20% encontraron Mucho más. valores de 31% de parvo B19. Cuando yo hablo de criterio de causalidad, para los que estudiaron un poco de epidemia, son 5 criterios y en general estos tipos de estudios prospectivos no hablan de una causalidad estricta, entonces habría que llevar o hacer ensayos clínicos un poco más de mayor potencia para realmente demostrar esta asociación causal entre anemia severa y parvovirus en huéspedes VIH. Entonces, poco para tener en consideración, un poco resumiendo y para respetar al público presente y no aburrirlos con mucho más. El hallazgo de la anemia normocítica reticulocitopénica, que no tiene una explicación diagnóstica, en un huésped HIV, afebril y sin insuficiencia renal, sugiere el diagnóstico de parvovirus B19. Yo les agregaría también en aquellos pacientes donde sospechemos secundarismo sifilítico y la BDRL sea negativa. Exacto. Recuerden y en consideración el concepto de que el paciente tiene que estar afebril,
Vuelvo a la diapositiva de la patogénesis, donde la fiebre ocurre en la primera semana, la viremia ocurre en la primera semana, y para producir la anemia, el virus tiene que estar produciendo la apoptosis de las células de la línea eritrocítica dentro de la médula ósea. Entonces, cuanto más tardío está la infección, más posibilidad De de anemia. la anemia. Ujú. Exacto. Los criterios diagnósticos que se utilizarían o que se deberían utilizar, estos son todos por ahí trabajos un poquito viejos, pero no encontré nada nuevo. Biopsia de médula ósea que evidencia la aplasia eritrocitaria pura, la presencia del material genético en suero o en médula ósea y obviamente todo lo que es VIH, lo que es la ausencia del diagnóstico alternativo. Para el tratamiento, realmente es un Una tratamiento de pregunta, sostén. Sí, porque Sí, lo de la Ceci. insuficiencia. Hola, Ceci, ¿cómo ¿Cómo está? andas, Sole? Cecilia Hola. Hola. Juez, médica infectóloga del Hospital Pena de Bahía Blanca. Juan Pablo, la exclusión de los pacientes con insuficiencia renal es porque, para no interpretarlo como que es secundaria a la insuficiencia renal Sí, propiamente dicha. tal cual, Cecilia. Ese es Bien, el motivo, por lo menos, que encontré en la revisión de la bibliografía. bien, perfecto. Bien, se plantearon tratamientos con gamma globulina endovenosa, pero bueno, en huéspedes con inmunocompromiso severo, las recaídas son frecuentes. Si ustedes miran, son dosis bastante elevadas, por ahí hace rato que particularmente yo no prescribo gamma globulina endovenosa. Y obviamente, por ahí el principal criterio a tener en cuenta es la instalación o la prescripción del tratamiento antirretroviral, porque va a mejorar la respuesta, y primero celular y posteriormente humoral. Hay una seroconversión con aparición de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y lo que es, como dije previamente, la producción de anticuerpos son anticuerpos neutralizantes, por lo que frenan la evolución de la enfermedad en estos tipos de huéspedes. Bueno, para concluir un poco la presentación y escuchar 5 o 10 minutitos al público, parvovirus es un virus de distribución mundial con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La aplasia eritrocitaria pura por parvo es una causa infrecuente pero significativa de anemia en huéspedes con VIH. Debería ser considerado en huéspedes con enfermedad avanzada y anemia severa. Y bueno, el tratamiento con la gamma globulina es eficaz, pero tiene recaídas frecuentes. Eh, bueno, muchas gracias a todos por la invitación, por escucharme, y dejo de compartir pantalla para escuchar al público. A quien quiera hacer Sole. alguna pregunta. Yo voy a arrancar, ahí Diego, te saco 5 minutos, Diego, y hago una pregunta. ¿Cómo evolucionó esta paciente? Bien, impecable. ¿Transfusión? Sí, transfusión, gamma globulina, vino la gente de hematología. Yo le perdí el seguimiento de forma ambulatoria, ¿no? Esto era internado y lo siguió la gente del Centro de Patologías Regionales del Muñiz de forma ambulatoria. Perfecto, pero evolucionó favorablemente. Sí. Diego, Sí, hay otro. Gracias por la presentación, Juan Pablo. Hay otro tip para quedar bien, como los tips finales que vos dijiste, que es la principal causa de miocarditis. Antes no lo teníamos tan Sí. reportado al parvovirus, pero realmente hoy es la primera causa. O sea, un paciente que tiene miocarditis hoy, en vez de pensar en Coxsackie, en hecho, bueno, más allá de si estamos en epidemia de gripe o COVID, es parvovirus. Así que es otro tip como para quedar bien. tal Sí, cual, me había buenísimo. olvidado, Diego, excelente, gracias. Y después con respecto a los casos, nosotros tuvimos un caso que no lo seguí yo, sino la doctora Lamponi, que trabaja con nosotros en Bahía Blanca. Tuvimos un caso, pero además de tener anemia, tenía también tricitopenia, pero el predominio de anemia. Nos dio la PCR positiva para parvovirus en médula, se le dio tratamiento con gamma globulina, pero después recayó, no tuvimos suficiente provisión de gamma globulina, la paciente tenía un estadio muy avanzado, como vos decías. Yo le perdí el seguimiento, porque después
bueno, yo no estuve de vacaciones y bueno, ahora creo que Lucía no se conectó, pero, Sí, sí, pero cuando fuimos a investigar, realmente eran muy pocos casos que estaban documentados en el mundo relacionados al HIV y el parvovirus. No sé Sí, cuánto tenés vos. no, en realidad son más que nada reportes de casos. No hay las cortes internacionales, es algo que no le prestaban mucha atención al diagnóstico de parvo. Entonces, como comentás, Diego, no hay mucho registro. Para mí, estas manifestaciones así atípicas debería estar incluida, bueno, dentro de lo que es a mi entender, la red latinoamericana de VIH, serviría para mejorar un poco la publicación de todas estas causas infrecuentes de manifestaciones clínicas habituales. La anemia es algo habitual, ¿no? Claro. Bueno, gracias. No, por Ahí, favor. ahí dice Rocío Fernández que en su hospital, en el Hospital San Martín, tuvo un caso de una hepatitis fulminante, estaba leyendo, de una hepatitis grave aguda por parvo en un paciente de 30 años inmunocompetente. Claramente es un Wow. virus que está circulando y que muchas veces pasa desapercibido. Hay una cuestión que quería también comentarles, que me olvidé en la presentación. Yo había marcado lo de los médulo-cultivos porque siempre se me viene a la cabeza todo lo que sea manifestación severa de la cuestión o relacionado a la médula ósea. eh, Hace también más o menos para la misma época, 2005, 2006, o por ahí un poquitito antes, en el Fernández casi más, perdón, en el Fernández no, le llegó derivado a un paciente del norte de la Argentina con criterio de trasplante de médula ósea a una brucelosis que había frenado por completo la producción de las líneas en médula ósea. Entonces siempre me quedó en la cabeza lo del médulo cultivo para gérmenes comunes. Claro, claro, tal cual. En ese Buenísimo. caso había hecho un síndrome hemofagocitario, ese paciente de brucelosis y. Sí, le faltaba un criterio, Diego, para el síndrome hemofagocítico. Nosotros vimos uno por Epstein-Barr, que el Claro, comportamiento también fue bastante similar. En realidad, no quise presentar ese síndrome hemofagocítico por Epstein-Barr porque tengo como muy presente el caso. Fue un nene muy, muy chiquito y nos partió el alma todo lo que hicimos en la residencia de infecto ahí. Eh, pero fue muy parecido a este, pero digamos, el criterio mejor dicho, la biopsia de la médula ósea tenía otros criterios diagnósticos. claro, claro. Pero por ser pediátrico, no entendí eso, porque tenía otro criterio. Ah, porque el paciente se presentó de otra forma, decís. Claro, 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 Ok, se ok, presentó de otra forma ok. y además o sea, no tenía los normoblastos, sino en médula ósea para hacer el síndrome hemofagocítico tiene una serie de criterios que creo que ahora no me acuerdo bien, pero creo que era la acumulación excesiva de hierro adentro Claro. del, Ferretina alta y se ven los hemofagocitos cargados, los macrófagos cargados con glóbulos rojos sí, creo, en la creo que le médula. dicen hemosideroblasto, me parece que le Claro, dicen para claro. el hemofagocítico. En ese caso de la brucelosis que vos comentabas, estaba el antecedente epidemiológico, porque hay que pensar en brucelosis, si no, ¿no? Sí, sí, pasa que ahí el Fernández digo Fernández, no me acuerdo si fue Fernández o. No, el Argerich fue. Que me lo comentó una compañera, entró y el toque le hicieron el diagnóstico de la brucelosis. Claro. Cultivo, médulo cultivo para gérmenes comunes y saltó Brucela. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más que quiera hacerle una pregunta a Juan Pablo o contar alguna experiencia personal que haya tenido? Hay gente de muchos lugares, muchas caras que conozco y un montón que no conozco. Bueno, O Rocío sea, Juan Pablo, Fernández. cuando uno ve lo frecuente que es la infección, entonces, como siempre, infecciones subclínicas, infecciones leves y muchas veces que pasan desapercibidas. Sería un poco la Exacto. idea. 50% de los casos de infecciones agudas por parvo son generalmente asintomáticas u Claro, oligosintomáticas. Claro, Nosotros estamos acostumbrados a ver
el pico de la pirámide de los casos típicos, los que nos pasan por debajo son una barbaridad. La punta del iceberg, típica La punta del imagen iceberg, tal cual, que estamos acostumbrados a ver, bien tal cual. Y florido. vos comentaste, Pablo, vos comentaste que hay un anticuerpo anti-NS1, o sea, sería la misma, una proteína similar a la del dengue, que es la que produce después los fenómenos inmunológicos. Claro, en realidad creo que NS, porque son proteínas no estructurales, y me imagino que acá en Parvo no creo que tengan similitudes biológicas. La verdad Claro, que desconozco, por ahí para la próxima le digo a Sole que lo comente o me conecto yo y lo comento, pero no creo que tengan relaciones biológicas entre la NS1 de dengue, porque son de Mira, distintas familias. claro, O no sea, debieran. claro. las no estructurales, por ejemplo, la no estructural que sí está relacionada es la de dengue con la de hepatitis C, pues son los dos flavivirus. Claro. Claro, el pelo. Ahí Ceci Eh, Fo dice que tuvo un caso de un síndrome de nucleócido en un inmunocompetente y hace el comentario que si lo buscamos más, lo encontraríamos más, ¿no? Es lo mismo que sí, yo siempre digo de la rabia. No sí, tenemos más casos de rabia en humanos porque no lo buscamos. Esto pasa más o menos igual. tal cual, tal cual. Sí, sí. Eh, ¿Alguien bueno, más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ya nos vamos acercando a la hora. Bueno, Juan, gracias una vez más, mil gracias. Fue brillante tu exposición, clarísimo. No hablaste rápido, así que no te preocupes, te reentendimos perfectamente bien todos. No, y la experiencia de otros colegas, la idea de estos Ateneos es eso justamente, que nos contemos entre colegas lo que ha vivido cada uno y nos sirva de experiencia para nuestra práctica diaria. Así que muchísimas gracias por tu aporte, por tu generosidad, por contarnos libremente todo lo que habían vivido en esa época, porque esto fue en el 2005, me dijiste. sí, 2005-2006. 2005, Invierno 2006, 2005, invierno, hace rato, sí. hace varios años y todavía todo sigue siendo vigente en nuestra especialidad. Así que muchísimas gracias. Estás siempre bienvenidos a estos Ateneos, te voy a invitar siempre. Perfecto. Así que, y Seré nos habitual. encantaría que en algún otro momento, bueno, como tuvimos el año pasado que no pudo darse, podamos volver a encontrarnos y escucharte nuevamente. Para todos nosotros es un placer y agradezco a todos los que pudieron participar y se sumaron a esta hora para poder aprender todos un poco más. Así que muchísimas gracias a todos. Esta clase, a partir de este año, tengo que contar y con mucho orgullo y contenta de que van a quedar todas grabadas en el canal de YouTube, así que todas las personas que no pudieron participar pueden reproducirla nuevamente. En Infecto Viral, ahí Pedro Pesac les dejó, les dejó el link para poder entrar. Yo termino, la grabamos y la subo al canal y la van a poder reproducir nuevamente y compartir con quienes quieran. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias. Que tengan unas buenas noches para todos y nos vemos el próximo mes. Gracias a todos, ¿eh? Muchísimas Chau, gracias a todos. chau. Hasta luego.